La relación entre causa y efecto es, sin duda, uno de los conceptos más esenciales para entender nuestra existencia. Imagina un árbol robusto y frondoso. Lo que vemos sobre el suelo, el tronco, las ramas, las hojas, es solo parte de la historia. La verdadera fuerza que sostiene este árbol está oculta en las raíces que se extienden profundamente en el suelo. De manera similar, la realidad material que experimentamos está sostenida por fuerzas espirituales invisibles. Estas fuerzas son las raíces que mantienen todo en equilibrio, e ignorarlas sería como intentar entender un árbol sin considerar sus raíces. La causa, en este sentido, es el elemento invisible y espiritual que origina los eventos y objetos en el mundo material. Cuando vemos que algo sucede, ya sea un pequeño cambio en nuestra vida personal o un gran evento global, siempre hay una fuerza subyacente que lo originó. Nada ocurre por casualidad. Cada efecto que vemos, cada resultado que experimentamos, tiene una causa específica que lo precedió. Esta visión nos permite entender la vida de una manera más profunda y conectada. Esta interconexión entre causa y efecto nos enseña sobre la importancia de nuestras acciones e intenciones. Si todo efecto tiene una causa, entonces nuestras acciones y pensamientos, que son causas en sí mismos, tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Esto nos coloca en una posición de gran responsabilidad, ya que podemos influir en la realidad material a través de nuestras elecciones espirituales y emocionales. Así como un árbol necesita raíces sanas para crecer fuerte, necesitamos cultivar nuestras raíces espirituales para vivir una vida plena y equilibrada. Esta interconexión no es solo lineal, sino también dinámica e interactiva. Cada elemento en el mundo material está constantemente influyendo y siendo influenciado por las fuerzas espirituales correspondientes. Esto crea un ciclo continuo de acción y reacción, donde causa y efecto están en constante diálogo. Comprender esto nos permite trabajar de manera más consciente para alinear nuestras acciones con fuerzas espirituales positivas, creando un ciclo de energía beneficiosa que reverbera a lo largo de nuestra existencia. Comprender la interconexión entre causa y efecto también nos ayuda a desarrollar una visión más holística del mundo. En lugar de ver eventos aislados como desconectados, comenzamos a percibir la compleja red de relaciones e influencias que componen la realidad. Esto nos permite actuar de manera más sabia y compasiva, sabiendo que cada una de nuestras acciones tiene un efecto que va más allá de lo inmediato y visible. En resumen, la interconexión entre causa y efecto nos ofrece una poderosa lente para entender y transformar nuestra vida y el mundo que nos rodea. La metáfora del árbol cósmico es una de las maneras más poéticas y profundas de entender la relación entre causa y efecto. Imagina un árbol cuyas raíces están en el cielo y cuyas ramas y hojas se extienden hacia abajo, tocando el mundo material. Esta imagen, particularmente el árbol cósmico invertido en la Cábala, ilustra cómo la verdadera fuente de todo lo que existe en nuestro mundo está en los reinos espirituales. Según el rabino Isaac Luria, uno de los grandes maestros de la Cábala, este árbol representa la Toure y sus muchas ramificaciones, tanto espirituales como materiales. La esencia de esta metáfora es que, para realmente entender e influir en el mundo que nos rodea, necesitamos mirar la causa, es decir, las raíces espirituales, y no solo los efectos visibles. Cuando se habla de cambio, es común que las personas se centren en las ramas y hojas, es decir, en los efectos y manifestaciones materiales. Sin embargo, para cambios duraderos y significativos, es necesario alcanzar e influir en la raíz del árbol cósmico. Esto significa que, en lugar de intentar cambiar solo las circunstancias externas, debemos buscar una transformación en la raíz, en las causas espirituales que dan origen a estas circunstancias. Solo así podemos garantizar que los cambios sean profundos y sostenibles, y no solo superficiales y temporales. Esta idea también nos lleva a una comprensión más profunda de cómo funcionan las fuerzas espirituales. En el reino espiritual, las cosas no son tan lineales y predecibles como en el mundo material. Las fuerzas invisibles que están en la raíz del árbol cósmico tienen un impacto mucho más amplio y poderoso que cualquier acción que podamos realizar en el plano material. Por lo tanto, al centrarnos en la causa, estamos accediendo a un nivel de influencia mucho más elevado y capaz de moldear la realidad de manera más significativa. Ascender al reino espiritual no es una tarea simple, pero es esencial para quienes buscan una verdadera transformación. Este proceso requiere meditación, introspección y una profunda comprensión de las fuerzas espirituales que gobiernan nuestra realidad. Al conectarnos con estas fuerzas, podemos comenzar a influir en la raíz del árbol cósmico y, en consecuencia, cambiar los efectos que vemos en nuestro mundo material. Es un trabajo interno profundo y continuo, pero que trae recompensas inmensas en términos de realización y armonía. Por lo tanto, la metáfora del árbol cósmico nos enseña que el verdadero cambio comienza de adentro hacia afuera, de la causa al efecto. Para realmente transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea, necesitamos conectarnos e influir en las raíces espirituales que alimentan nuestra realidad.
Solo así podremos lograr un cambio duradero y significativo, que refleje la verdadera esencia de nuestro ser y del universo. La intención es una de las fuerzas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Proveniente directamente del reino espiritual, la intención actúa como un catalizador para la creación, moldeando el mundo material de maneras que a menudo son invisibles a los ojos comunes. Cuando hablamos de intención, no nos referimos solo a un deseo o voluntad superficial, sino a una fuerza profunda y consciente que guía nuestras acciones y pensamientos de manera alineada con principios elevados. Esta intención, cuando se dirige correctamente, tiene el poder de transformar no solo nuestro estado interno, sino también la realidad que nos rodea. El lenguaje, a su vez, es el medio a través del cual expresamos nuestras intenciones. Las palabras tienen poder. Son más que simples sonidos o símbolos, son vehículos que conectan nuestros pensamientos y emociones con el mundo externo. Cuando usamos el lenguaje de manera consciente, podemos influir en las fuerzas espirituales que moldean nuestra realidad. Palabras de empoderamiento y positividad pueden sembrar pensamientos positivos en nuestras mentes, creando un ciclo virtuoso de transformación interna que se refleja externamente. Es fascinante pensar que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también de creación. Cuando hablamos, estamos literalmente dando forma a nuestras intenciones y emociones, moldeando la realidad que nos rodea. Esto es especialmente importante en el contexto de la Cábala, donde la palabra se ve como un puente entre el mundo material y el espiritual. Al usar palabras de sabiduría, compasión y amor, estamos influyendo directamente en las fuerzas espirituales que gobiernan nuestra existencia, promoviendo cambios positivos tanto en nosotros mismos como en el entorno que nos rodea. La intención y el lenguaje juntos forman una combinación poderosa. Cuando alineamos nuestras intenciones con palabras que reflejan estos propósitos elevados, estamos creando una sinergia que puede transformar profundamente nuestra realidad. Esta alineación no es algo que ocurre por casualidad, requiere práctica, conciencia y un esfuerzo continuo para mantener nuestros pensamientos, palabras y acciones alineados con nuestros objetivos espirituales. Pero cuando logramos hacerlo, los resultados pueden ser verdaderamente milagrosos. En resumen, tanto la intención como el lenguaje son herramientas esenciales para la transformación. Nos permiten no solo comunicar y expresar nuestros pensamientos y emociones, sino también moldear la realidad de manera consciente e intencional. Al usar estas herramientas de manera sabia y consciente, podemos crear una vida que refleje nuestros valores más profundos y nuestras aspiraciones más elevadas, promoviendo un mundo de mayor armonía, compasión y unidad. El conocimiento espiritual es uno de los pilares fundamentales para alcanzar un estado de alineación interna. Cuando adquirimos y aplicamos este conocimiento, despertamos un potencial latente que existe dentro de cada uno de nosotros. Este despertar no es solo un cambio de percepción, sino una transformación profunda que nos alinea con un estado de plenitud y armonía. Esta alineación interna no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también tiene un efecto dominó que influye en las fuerzas espirituales que moldean la realidad externa. El proceso de adquirir conocimiento espiritual es, en sí mismo, un viaje de autodescubrimiento y refinamiento. Involucra la introspección y el análisis crítico de nuestros patrones de pensamiento e intenciones. Al dedicarnos a este proceso, comenzamos a ver cómo nuestras acciones y pensamientos influyen no solo en nuestra propia vida, sino también en el mundo que nos rodea. Esta conciencia nos permite tomar decisiones más alineadas con los principios espirituales más elevados, promoviendo una evolución continua. Cuando estamos alineados internamente, nuestra realidad externa comienza a reflejar esta armonía. Esto no significa que todos los desafíos y dificultades desaparecerán, sino que estaremos mejor equipados para enfrentarlos de manera más sabia y compasiva. La alineación interna nos da la claridad y la fuerza necesarias para navegar por las complejidades de la vida, manteniéndonos firmes en nuestros principios y valores. Este estado de equilibrio interno es la base para una vida de mayor realización y propósito. La verdadera transformación espiritual no es un evento aislado, sino un proceso continuo de crecimiento y evolución. Al alinearnos con los principios espirituales más elevados, promovemos un cambio en las fuerzas espirituales que moldean el mundo. Este cambio se manifiesta de diversas maneras, desde mejoras en nuestra salud y bienestar hasta una mayor armonía en nuestras relaciones y comunidad. La transformación interna, por lo tanto, es la clave para la transformación externa, creando un ciclo virtuoso de crecimiento y evolución. Finalmente, la alineación interna es un estado de ser que todos podemos alcanzar a través del conocimiento espiritual y la práctica consciente. Es un proceso que requiere dedicación, paciencia y un compromiso continuo con nuestra propia evolución. Pero los beneficios son inmensos, no solo para nosotros mismos, sino también para el mundo que nos rodea. Al alinearnos con principios espirituales más elevados, promovemos una realidad que refleja unidad, compasión y armonía, creando un mundo mejor para todos.
Si nuestra realidad está moldeada por la interconexión entre causa y efecto, ¿qué puedes hacer hoy para influir positivamente en esta cadena? Recuerda el árbol cósmico. ¿Qué crees que necesitas ajustar en las raíces de tu vida para ver cambios reales en las ramas? ¿Qué tal usar la intención y el lenguaje como herramientas de transformación? Piensa en cómo las palabras que eliges pueden alterar no solo tu estado emocional, sino también la realidad que te rodea. ¿Qué tipo de palabras has estado usando últimamente? ¿Son palabras de empoderamiento o de limitación? ¿Y el conocimiento espiritual, cómo está presente en tu vida cotidiana? ¿Sientes que estás alineado con un estado interno de plenitud? Si no, ¿qué se puede hacer para alcanzar esta alineación? ¿Qué prácticas espirituales puedes incorporar para despertar este potencial latente? Deja tus respuestas en los comentarios. Realmente quiero saber cómo estás aplicando estos conceptos en tu vida diaria. Y, por supuesto, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con tus amigos. Vamos juntos en este viaje de transformación espiritual. Hasta la próxima, amigos.